Bueno, vamos a reflexionar en esta mañana la palabra del Señor. El título para esta mañana, vamos a acomodarlo a la vida cristiana, porque en la vida cristiana pues vamos en un caminar donde la Biblia nos enseña allá en la parábola del sembrador que el dueño de la semilla salió a sembrar y cayó en diferentes terrenos. Cuando dice al 30, al 60 y al 100, lo que me quiere decir es que cada uno tiene un crecimiento espiritual independiente. Tú no respondes por tu esposa ni tus hijos en algún sentido, respondes por ti mismo en tu crecimiento espiritual. Y tienes que crecer integralmente en este caminar cristiano, en esta vida cristiana. Hoy tenemos muchas luchas, hay que reconocerlo. Y dentro de todas esas luchas hay una filosofía que está como dominando, está como tratando de imponerse, aunque eso no es nuevo porque eso se lo inventó el diablo, el famoso humanismo. Pero claro, ese humanismo se ha ido por varias aristas. Ahora se habla del humanismo cristiano también. Y aunque realmente salió por allá, surgió esta filosofía como filosofía en el año 1500 algo, ahora en el año 2000 tomó un auge nuevo, trató de empoderarse con muchos pensamientos, aunque a partir de 1947 por ahí, y con los hippies en 1960 y todo esto, pues ha ido tomando más fuerza. En la Primera Guerra Mundial surgió una teología que se llamaba la teología liberal. Entonces todas esas cositas se fueron uniendo y hoy los ataques son bastante fuertes. Ataques contra la Biblia, ataques contra los pastores, ataques contra la iglesia, ataques contra el evangelio, su modo de andar, su pensamiento como tal. Y hasta nosotros los mismos cristianos a veces hemos caído en esas trampas. Hay gente que ha dejado de ofrendar, hay gente que ha dejado de servir, hay gente que ha dejado de diezmar. Y no es porque no tengan con qué hacerlo, porque Dios los ha bendecido. Y la clave está en la honra que nosotros le damos al evangelio, al predicador, esa honra que se le da a la iglesia. Entonces, pero tenemos que decir que lamentablemente la honra no se aprende, no hay cursos de honra, igual que la humildad. La honra nace de una experiencia personal del cristiano con el Señor. Entonces, cuando hay esa comunión y hay esa experiencia personal, entonces el cristiano honra al que tiene que honrar. De hecho, si hay solamente un mandamiento que es obligatorio, y es que los hijos honren a los padres. Y los hijos que no honran a los padres, pues se tornan como malditos, dice la Biblia. De hecho, el Señor solamente llama maldito a los hijos que no honran a los padres, ni siquiera al sicario, ni siquiera a la persona que hace otras cosas como esos pecados más escandalosos, ni siquiera los llama con maldición. Simplemente los desecha, pero no los llama con maldición. Pero al hijo que deshonra al padre sí lo maldice. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Y la honra no nace, ¿no? Yo no honro a otra persona porque se lo merezca. Yo la honro porque hay una comunión entre Dios y yo y Dios. Una comunión especial. Entonces, a este profeta lo honraron por ser profeta y le dieron la honra de profeta y recibirán la bendición por haber honrado al profeta. Entonces, mi hermano querido, yo creo que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para ir creciendo en la vida cristiana, ir creciendo, ir madurando. Dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando, y fíjese, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y nótese que parece curioso que aparezca el verbo sufrir.
no sufrirán. Eso se llama humanismo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hoy que hay una lucha interminable, un deseo de ser felices, pero no queremos sacrificar nada para esa felicidad y creemos que la felicidad es tener todo lo que queremos, relajarnos, echarnos el vientico, el aire acondicionado y tener la plata que nosotros querramos para poder ser felices, tener la persona que nosotros queremos, el carro que queremos, la casa que queremos, todo eso parecía que va a llenarme de felicidad y me enfoco en todas esas cosas materiales cuando a la final todo eso es vano porque la felicidad ni proviene de una persona, ni proviene de un carro, proviene de la plata, ni de la casa que quiero, ni la persona que quiero, sino que proviene de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así como nos da a entender el Salmo número 1, que la única felicidad que puede tener el hombre, que le puede llenar ese vacío que tiene, se llama Jesucristo. Entonces, en la vida cristiana no es una opción no madurar. En la vida cristiana es una obligación madurar, crecer espiritualmente. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, o sea, él mismo se engaña, la religión de tal es vana. Fíjese el juego de palabras. Si alguno se cree religioso, muy espiritual, una persona que muy devota, una persona que canta bien, ora bien, lee la Biblia y hasta predica bien, pero vive mal, o sea, no refrena su lengua. Y la palabra lengua no es que sea esta, la que no tiene huesos. No, esto es una figura de lenguaje para darnos a entender. Esta figura de lenguaje menciona una parte del ser humano por mostrar el ser humano, o sea, es el asiento de la personalidad, su conciencia, sus emociones, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, o sea, se engaña a sí mismo. La religión de tal es vana, o sea, simplemente no es un cristiano genuino, sino que es una persona religiosa. La religión no salva a nadie, la religión no lleva a nadie a ninguna parte. Incluso hay gente que no es cristiana y practica una religión que nada tiene que ver con el Dios Altísimo y se porta mejor a veces que los cristianos. Sin embargo, eso no los va a llevar a la salvación. Nosotros que tenemos la religión verdadera, porque así lo dice Santiago, entiéndase la palabra religión, viene de una palabra latina que se llama religare, que significa tener un vínculo espiritual. En ese sentido es que se llama religión. Y no se puede confundir la religión con el cristianismo. La religión es un camino que los hombres inventan para acercarse a Dios, para buscar a Dios. Los hombres son los que las inventan. Esas teologías parten del ser humano. De ahí que en 1960 surgió una teología que se llamaba la teología de la liberación, y esa teología lo que hacía era que si había que tomar las armas, había que tomarlas, si había que luchar. De ahí surgió algo por aquí, conocemos a un tal Camilo Torres, a un tal Pérez, y eran teólogos y eran predicadores del evangelio según la historia. Pero ellos agarraron esa teología porque esas teologías parten del ser humano hacia Dios y parece que fueran divinas. Pero la verdadera teología parte de Dios hacia el ser humano. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, yo no tengo que ayudarle a Dios. Él es soberano en todas las cosas. Entonces, no se puede confundir la religión con el cristianismo. La religión es el camino que se inventan los hombres para buscar a Dios. El cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo es el camino que Dios tiene para alcanzar a los hombres. Dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie viene a esta salvación, nadie viene al reino de los cielos si no es por el camino del Calvario. Si tú lees unos textos antes, notarás, como yo lo dije anteriormente, notarás que en esos textos de Juan 14, los primeros, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay
hay una metáfora. ¿Y qué es eso, una metáfora? Que el padre es la casa y que la casa es el padre. Eso es una metáfora. Las metáforas se reconocen por la palabra del verbo ser o estar. Entonces, el padre es la casa, aunque no está implícito, el verbo es un verbo tácito. Entonces, sin embargo, me da a entender a mí que la casa es el padre y el padre es la casa. Entonces, no se puede tener comunión con Dios si no es por este camino. ¿Cuál camino? Dijo, yo voy, preparo lugar y vendré a vosotros para que siempre estén conmigo. Ese voy, preparo lugares, voy al Calvario, muero para que a través del Calvario sea la única manera de que ustedes puedan tener una comunión continua e ininterrumpida conmigo. Claro, los apóstoles no lo entendieron en ese momento, porque ellos estaban afanados por otras cosas. Y no lo entendieron, estaban afligidos, se iba a ir el Señor, se iba a hacer matar, como decían ellos, se va, entonces estaban afligidos. Sin embargo, lo que le está intentando decir el Señor es, para que ustedes tengan una comunión continua, ininterrumpida conmigo, tienen que venir por este camino. ¿Y cuál camino? Pues el camino del Calvario. No hay otro camino para que nosotros podamos experimentar la verdadera comunión con el Señor. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13, que llamó a los que él quiso para que vinieran a él, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Oiga, vea ese juego de verbos. Dice, para que llamó, primero hizo un llamamiento a los que él quiso. De hecho, Pablo nos dice que de él escogió lo vil y lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, llamó a los que él quiso para que vinieran a él, no a una religión, a él, o sea, para que vinieran especialmente a él. Por eso hay que tener el conocimiento de Dios. Y yo acabo de dar una reflexión donde decía que yo tengo que reconocer que Jesucristo es mi único Señor y mi único Salvador y mi único Señor. Entonces, si yo no reconozco como mi Señor, yo estoy perdido, porque Él es mi amo, yo soy su dueño. Entonces, Él es el único y suficiente Salvador, no hay más. Entonces, tenemos eso para que esa comunión exista con el Padre, que en este caso Juan 14 dice que el nombre del Padre es Jesús, tenga esta comunión interrumpida con el Padre. Yo tengo que pasar por el Calvario. De hecho, Juan 14 me parece que es el capítulo que revela la divinidad de Dios en sus tres roles. El rol como padre, el rol como hijo y el rol como espíritu. Entonces, de hecho, cuando dice, y si es necesario que yo me vaya para que les envíe otro consolador, ese otro, no se les olvide que la palabra otro en el griego viene se puede utilizar de dos maneras, porque hay dos palabras para otro, heteros y alos. Heteros es otro de otra especie, o sea, otro distinto. Pero el que está aquí en Juan 14 es alos, y alos es el mismo, de la misma especie, con el mismo obrar. Entonces, entonces el Espíritu Santo es el mismo Jesús que viene a obrar de la misma especie. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mundo no lo recibe porque no lo conoce, pero está con vosotros y estará en vosotros. Entonces, mi hermano querido que me está escuchando en esta mañana, ¿usted es un cristiano o es un religioso? ¿Qué es? ¿Qué es? No se puede confundir la religión con el cristianismo. La religión es ese camino que el hombre se inventa. No es que hay que ayunar de esta manera, hay que orar de esta manera, hay que leer la Biblia de esta manera. Claro, hay que leerla, hay que ayunar, hay que orar, pero no de la manera que tú y yo pensemos. Entonces, de ahí es donde nos inventamos una cantidad de reglas. De hecho, el Señor dijo, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué dice esa palabra y en verdad? Porque es que Él anda buscando adoradores, no simplemente cantantes, no simplemente lectores de la Biblia. Son personas que reconozcan que Él es el amo, que Él es el Señor de todas las cosas, que lo reconozcan como su único y suficiente Señor y su único y suficiente Salvador. Entonces, yo ando buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué?
Porque los judíos, habían palabras en la religión judía o en el idioma hebreo que a veces no cuadraban con las expresiones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que había palabras, que no existían palabras para entender ciertas expresiones que el ser humano hacía. Entonces, por eso ellos se ponían un costal, se echaban ceniza y demudaban su rostro, se paraban en las esquinas. Y más o menos le voy a parafrasear el texto. Dice: yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, y no de manera teatral. Entonces, ¿por qué? Porque el religioso lo hace de esa manera. Es que yo sí, y fíjense que podemos caer incluso en el extremo del fariseísmo. La mayoría somos fariseos en recuperación, eso no hay que negarlo. Estamos listos con la piedra en la mano por si las moscas. Por si toca mandarla, la mandamos, pero ese fariseo en recuperación. Entonces, podemos caer en el extremo de ser más santos que Dios. Entonces, ese fue el pecado del fariseo, creerse más santo que Dios. No es que estaba orando mal, no era que de malo hay en consagrarse al Señor, en dar los diezmos, en ayunar 2 veces por semana. Eso no hay nada malo. ¿Cuál fue lo malo? Pues orar, creerse más santo que Dios. Cuando Dios, dice la palabra, no para siempre guardará el enojo. Y ese hombre que estaba tirado ahí debajo, que era un publicano, estaba arrepentido, realmente estaba arrepentido. Lo más cruel es que la mayoría no entendemos que ese episodio de Lucas 18, ese episodio es de 2 personas que tienen la misma religión, creen en el mismo Dios, pero fíjese que el uno se volvió religioso y el otro realmente buscó la comunión divina, buscó la manera de vivir su cristianismo como Dios quiere que lo viva. Allá un adorador de verdad, arrepentido, porque el evangelio es para los pecadores. Y cuando yo, tengo todos los días que predicarme este evangelio porque es para los pecadores, dijo el apóstol Pablo, yo estoy primero ahí en la lista, yo voy de primero en la fila, yo estoy de primero en la cola. Aquí todos necesitamos este evangelio. La religión la inventan los hombres. Pueden ser que las cosas sean muy sinceras, pero son hombres imperfectos. El propósito de este invento religioso es quererse relacionar con Dios y tienen buenas intenciones, pero es una religión, así no funciona. El cristianismo es el camino perfecto, ese se lo inventó Dios, lo creó Dios, perfecto, para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. El cristianismo, podemos decirlo con toda autoridad en esta mañana, que es una experiencia de amor con Jesucristo. Una experiencia de amor con Jesucristo. Cuando tú basas esa frase que le acabo de decir, la basamos en nuestra vida cristiana, esto tiene que cambiar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues en nuestra vida todavía hay idolatría, todavía nos dejamos seducir, todavía hay cosas que nos llaman la atención y a veces queremos vivir el evangelio de manera religiosa. No, yo ya hoy fui a la iglesia, ya cumplí con mi semana. Yo ya di esto, mis diezmos, ya cumplí con eso. Ya esto, más allá de todo eso, la manera como nosotros nos relacionamos apasionadamente con Dios. La religión ofrece esperanzas falsas y la decepción, cuando la persona se da cuenta, es mucho más grande y se la pueden llevar porque han confiado en un sistema religioso para alcanzar dizque su salvación. Y han creído. El problema más grave es poder formatear esa mente y poder sembrar las ideas que el Señor tiene a través de su palabra. Los líderes religiosos dan indicaciones y aunque en parte son sinceros, porque no lo niego, allí en el lugar donde yo estaba, me hice muy amigo del religioso del pueblo. Somos muy amigos y me parece un gran hombre, un hombre con muy sincero y con buenas intenciones, pero él tiene su religión y la practica como se le enseñaron a él. Ellos dicen a la gente cuál es el proceso, buscan formas, entregan formas,
Ellos creen que esas fórmulas van a ayudar a sus seguidores y que tienen que cumplirlas para poderse relacionar con Dios. Y parece que esas fórmulas ofrecieran una firmeza en la vida de la persona, pero la verdad es que su seguridad está como en una arena movediza, está equivocada. De hecho, como le digo, me la llevé muy bien con él, muy buena persona, trabajamos juntos con la ONU, nada que decir porque un buen hombre, sus intenciones son buenas, quiere servirle a Dios, pero lo hace a manera de su religión, y eso es lo único que de pronto hay que criticarle. Un hombre, a veces, un hombre a veces intencionalmente tiene o tiene buenas intenciones, pero lamentable que a veces las normas, lo que está ahí, hace que esa persona se vaya por el camino equivocado. Entonces, el religioso piensa que todo marcha bien, de maravilla, y no se da cuenta que es un serio riesgo lo que le está pasando, y que a veces las herramientas que él tiene, las herramientas no son lo que la Biblia nos enseña ni nos dice. Una persona en un mundo religioso se puede comparar a una persona que va en un avión, que está perdido, donde de repente todo va a estallar, donde los pasajeros de pronto van a morir, y tiene que buscar por obligación el camino para salvarse, pero en esa desesperación empieza a buscar por todas partes. Más o menos compare una persona que va en un avión y al final encuentra algo que parece un paracaídas, encuentra un bolso de tela doblado y se da cuenta que es pesado, que tiene cordones, todo se imagina menos que es un paracaídas, entonces hace todo lo posible por tomarlo con dificultad, se lo ponen los hombres, se lo amarra y finalmente se lanza al vacío, pero descubre que se amarró un paracaídas, que a la final descubre que no se amarró un paracaídas, sino que se amarró fue un bolso militar. Y eso le puede pasar a un religioso. Puede ir en un avión, es una persona que va en un avión, está ahí, de pronto viene la turbulencia, las señales de que se va a derrumbar, ve la bolsa ahí, el morral se lo tercea, cree que es un paracaídas, se tira, pero cuando va por el camino se da cuenta de que no es un paracaídas, sino que es un morral militar. Por el contrario, ese peso lo que le va a ayudar es a que se caiga más rápido. Y en medio de su desesperación buscó algo que le podía salvar, lanzándose al vacío con el equipo equivocado. Y eso es lo que pasa con la religión. Y es triste pensar que hay personas que nos dicen a nosotros los pastores: no, pastor, yo tengo mi religión, yo nací en mi religión y voy de vez en cuando a la iglesia. Pastor, lo que pasa es que yo no me casé con una religión y yo confío en mi religión, yo confío en que esto es lo que me va a hacer el cambio, esto es lo que me va a cambiar a mí. Pero a la final es como la persona que se toma ese paracaídas y se tira al vacío. Y es triste que el evangelio a veces le llega a las personas. Una vez me invitaron a mí a orar por una persona, por una chica, por ahí como de unos 30 y algo de años, ya con 2 o 3 hijos. Y todo el mundo pensaba que pues estaba endemoniada y todo eso. Pastor, venga, ¿qué tal? Y yo fui como a las 2 o 3 de la tarde, incluso nos fuimos con un diácono. Digo yo, llevando refuerzos, ¿no? Nos fuimos con un diácono. Y cuando llegamos a ese sitio, Dios me muestra que la persona no está endemoniada, que tiene otro problema. Y estaba ella ahí en su desesperación, alaba para aquí, levantaba los brazos, golpeaba, casi que no la podían sostener. Pero más que todo eso se volvió, fue como en un show en ese momento. Sin embargo, yo dije: déjenla quieta, suéltenla, déjenla quieta, vamos a orar por ella.
Entonces, tráiganle agüita, por favor. La dejaron quieta, se tranquilizó, le dieron agüita. Yo le dije, vea, no sé qué es lo que tenga usted, pero lo que usted tiene no es un demonio. El evangelio sí la puede ayudar. Dios sí la puede ayudar por medio del evangelio, pero la decisión está en usted. Sin embargo, pues yo, si usted me permite, yo voy a orar por usted y que Dios le ayude en este proceso. Pero si no quiere entregarle la vida al Señor, le toca que se vaya para un psiquiatra urgentemente, porque si no se va a volver lo que la van a meter en un manicomio. Oramos por ella y ya iba saliendo cuando me abordó una hermana de ella. Y entonces me dijo, ay, pastor, es que nosotros creíamos que era un demonio. Le dije, no, ella está de llevar al psiquiatra. Dije, no sé qué le pasó, no sé cuál sea su problema, pero si ella le entregara la vida al Señor, Dios le puede ayudar, pero si no, pues le toca que la lleven por un psiquiatra. Dijo, no, pastor, lo que pasa es que el esposo de ella, el marido, la dejó con los 3 hijos y pues ella está pasando por ese momento difícil y todo eso. Le dije, bueno, el Señor le puede dar la paz que necesita en medio de toda esta tormenta, la confianza que necesita desde que ella empieza a tener una comunión personal con el Señor. Pero si no quiere, pues no, es que ya no le gusta el evangelio, que no sé qué. Le dije, bueno, eso es problema de ustedes. Pero así pasa con la mayoría de las personas. Buscan un Dios que solamente les preste un favor, que les haga un favor. Después me enteré que la llevaron donde un brujo. Y el brujo, como ella es muy bonita, era muy bonita, no sé ahora, era muy bonita, el brujo terminó abusando de ella, le dio una droga, la durmió, abusó de ella sexualmente, no por una, sino varias veces, se la dejaron un mes, imagínense. Entonces abusó de ella y a la final la cosa se complicó más y tuvieron que llevarla y tuvieron que internarla en una clínica de reposo, darle medicina para que se tranquilizara y todas esas cosas. Pero hermano querido, yo lo que le quiero decir es que fíjese, la gente confía en su religión y hasta tiene buenas intenciones y mire que en medio de su religión les permite que vaya donde el brujo, porque tienen buenas intenciones, pero todas esas cosas lo que terminan es que nos tiremos del avión con el paracaídas equivocado. Y ese es el dolor que sentimos, porque la palabra de Dios nos revela que la persona que no toma la decisión de entregarse la vida a Jesucristo, su vida no será transformada y que seguirá viviendo en un mundo religioso. Por eso hay muchas personas que se han ido a la iglesia. Hay una hermana por ahí que salió dando vueltas y mucho que decir en las redes de que la estaban obligando, que se sentía obligada, que la ropa era obligada, el pelo era obligado. Hermano, aquí jamás se le obliga a nadie. Se le enseña la palabra, se le enseña a una persona a que viva su vida personal con el Señor, una comunión, una experiencia de amor con Jesucristo el Señor. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y al final le dijo, Señor, tú conoces todo, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Entonces, si lo vemos a simplemente en nuestro idioma español, pues no pasa nada. Simplemente, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Tú lo conoces, Señor. De pronto, en la última expresión, entendemos de que pasó algo, pero no más. Pero si lo leemos en el idioma original, el Señor le dice a Pedro, Pedro, agapao, o sea, tú me quieres muchísimo, Pedro, me amas muchísimo, porque viene de aga, que es mucho, y pao, que es agape, me amas muchísimo, Pedro. Y Pedro le contesta con otra palabra que se llama fileo, y fileo significa, Señor, te quiero como un amigo, te quiero como un amigo, me amas, pero Señor, te quiero como un amigo. Pedro, me amas, Señor, te quiero como un amigo. ¿Tú cómo lo quieres? ¿Cómo lo amas? ¿Lo amas de verdad? Y el Señor no estaba buscando eso. Por eso el cristianismo es una experiencia de amor con Jesucristo, no es una vida religiosa. Algunos todavía se lanzan creyendo que se van a salvar con la mochila militar, con las buenas obras, etcétera. No es que si me porto bien. Mire, el portarse bien es el resultado de algo. ¿Y qué es ese algo? Pues la experiencia de haber sido salvo por la gracia, por el Señor, y el hecho de que yo he sido salvo por gracia nomás, entonces yo ya me porto bien.
¿Por qué? Porque bendito sea el Señor. Me rescató del infierno, me rescató de la ley, me rescató de la muerte. ¿Qué más quiere? Me lavó mis pecados, tengo comunión con Él, puedo tener una relación personal infinita, una comunión infinita con Él. Entonces me porto bien por eso. No es que, Señor, yo esta mañana me paré un poquito más temprano, vaya apuntando, Señor, yo me arrodillé a orar, apunte. Leí la Biblia, Señor, por favor, apunte. Vea, hoy estoy predicando en el devocional, Señor, apunte, apunte. Este día tiene que ser extraordinario. No, yo no lo hago por eso. Uno lo hace porque es el resultado de algo que pasó allá cuando el Señor me llamó y decidió salvarme de todo. No lo merecía, pero me salvó. Y la realidad es que cuando nosotros creemos que todo esto es por obra, nos estamos lanzando al abismo lo más rápido y vamos a terminar estrellados. La religión no es una cura. La religión por lo general es una maldición y por eso nosotros no podemos ser religiosos. Los religiosos son otros. Nosotros tenemos una experiencia de amor con Jesucristo. Por eso le dijo el Señor a la iglesia en Éfeso, tú evangelizas, está bien, es más, tú estás en contra de todas esas doctrinas que adoran un falso Dios, está bien, tú diezmas, está bien, tú ofrendas, está bien, tienes un templo hermoso, todo está bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy al culto, yo evangelizo, yo esto, ¿qué pasó? Sí, pero ya lo que estás haciendo, lo estás haciendo de manera religiosa, ya no estás apasionado por el Señor. Ya, te hace porque toca hacerlo, como para que el pastor no diga nada, como para que esto, no, es que esto es una experiencia personal de amor con Jesucristo. Tengo contra ti que has dejado de hacer las cosas con pasión, no lo haces para mí, no lo haces para mi gloria, ya lo haces porque te toca, has dejado tu primer amor. No quiere decir que hayas renunciado al Señor, que hayas ido de la iglesia, no, es que ya no lo haces con pasión, porque te volviste religioso. No, qué bueno. Hay gente que no entendemos a veces, por ejemplo, esa frase que dice el Señor, no dejando de congregarnos, porque algunos tienen por costumbre, y muchos llegamos tarde, se nos vuelve una costumbre llegar tarde, se nos vuelve una costumbre no ir. Y se nos olvida que el que convoca al culto es el Señor. Y él me llama para bendecirme, Él llama para que yo escuche su palabra, él me llama para que yo esté en comunión, Él me llama para que yo exhorte a los hermanos. Eso es lo que dice la Biblia, porque entre vosotros siempre van a estar los ociosos y van a estar los que realmente viven la comunión con Dios, y Dios me llama para que yo venga y le recuerde a mi hermano qué es lo que pasa. Entonces dejamos de hacer todas esas cositas con amor, eh, con una experiencia, sobre todo con esa experiencia amorosa, esa pasión por el Señor. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted has tenido los estudios bíblicos? ¿Has orado, has cantado, has ofrendado con regularidad? ¿Usted le preguntaría esto mismo a una persona que se está muriendo? ¿Usted ha usado los dones que Dios les ha dado con su familia? ¿Ha hablado en lenguas? Quizás sí, muchos. ¿Cuántos versículos ha aprendido de memoria? ¿A cuántos ha traído a los pies de Cristo? Entonces, mi hermano querido, todo eso es parte de nuestra vida cristiana. Que Dios nos ayude en esta mañana, pero necesitamos ser cristianos genuinos y no religiosos. Y la verdad es que no quisiera hacerle más preguntas en esta mañana, pero como conocedor de la palabra debemos preguntarnos lo esencial. Hemos aceptado como a Cristo, como a nuestro único y suficiente Salvador, nos sentimos salvos genuinamente, o todavía tenemos esas luchas de que será que sí, será que no. Yo una vez iba a bautizar a un anciano como de 80 años, entonces él me llama aparte y me dice, venga pastor, una pregunta sincera, ¿Dios sí le perdona a uno todos los pecados? Pero en verdad, pastor, lo que usted me dice que Dios le perdona, no sé qué había hecho el anciano, pero pues tal vez tenía vergüenza de algunas cosas, pero déjeme decirle
que el Señor aquí nos limpia de todo pecado, no importa el que traiga. Y como cristianos tenemos que demostrar que tenemos una fe viva, y una de las luchas que tenemos los predicadores del evangelio es romper esa membrana que a veces cubre el corazón de las personas, los amigos que llegan a esa membrana con la religión, y es un sistema erróneo para acercarse a Dios. Y usted se imaginará la lucha que uno tiene para que esa membrana se rompa y ellos puedan permitir que la palabra de Dios penetre en sus vidas. Entonces, mi hermano y amigo, en esta mañana yo le quiero dejar esta reflexión en su corazón y le pregunto, ¿es usted un cristiano genuino o usted es un religioso? ¿Por dónde va? ¿Por qué camino va usted en esta mañana? ¿Hacia dónde se dirige? Ojalá que el Señor no nos tenga que decir en este día, has dejado tu primer amor, has cambiado tu primer amor, sino que digamos, no, Señor, yo todavía sigo haciendo las cosas con pasión, y tristemente hay muchos cristianos que se creen, hay muchos religiosos que se creen cristianos, y podemos preguntar en cualquier lugar de la tierra, en un hospital, en la calle, y le pregunta a todas las personas, ¿eres cristiano? Y la gente le va a decir que sí. Sí, yo soy cristiano. Otro le dice, no, yo voy a la iglesia el domingo, le dirán, no, es que yo no le hago mal a nadie. Y yo tengo la religión de mis padres, yo nací en ella y allí voy a morir. Y llevo una cruz aquí en el pecho a veces. En esta religión me bauticé a mis hijos. Yo fui bautizado cuando estaba niño, yo canto en el coro, yo me casé por la iglesia, yo voy a la iglesia en Semana Santa, yo adoro a Cristo en Navidad, yo sigo la religión que me enseñaron mis padres. Pero no, está bien que eso lo manejen muchas personas porque no conocen la palabra de Dios. Y tú lo estés haciendo de otra manera religiosa. Es que si no es así, si no se lee la Biblia así, si no es así, si no es aquí, a veces a uno Dios lo deja sorprendido. Créamelo, que a veces a uno Dios lo deja sorprendido. Yo he ido a lugares, diferentes lugares. Estuvimos en un lugar abriendo una obra y en 5 años bautizamos, por la gracia de Dios, 63 personas. Un lugar muy difícil, complicado, y sin embargo Dios nos dio la victoria con 63 personas. Fuimos a otro lugar y en 7 años, Dios nos dio la oportunidad de bautizar como 140 personas. Fuimos a otro sitio y en el poco tiempo que estuvimos ahí, bauticé como 10, pero qué lucha para poder bautizar a las personas ahí. Qué lucha tan tremenda. Me mandaron a otro sitio y allá en 5 años bauticé 30, más complicado, y la iglesia era mucho más grande. Y siempre uno se pregunta, bueno, Señor, ¿y aquí qué pasa? La iglesia es más grande, se siente más avivada, pero ¿por qué a veces las almas nos llegan tanto? Y uno se pregunta, Señor, ¿será que estamos viviendo genuinamente este cristianismo? ¿O será que todavía somos muy religiosos? Y caemos como en esa trampa de que vemos a la persona que es muy buena persona, que no se mete con nadie, se casó por la iglesia, que está viviendo bien, que tiene un buen trabajo, que le da esta comida a los pobres, y nos da miedo compartirle el evangelio porque creemos que ya está bien, cuando esa persona lo que se está lanzando es con un morral sin paracaídas al abismo. Yo creo que qué bueno que el Señor no nos tenga que decir en esta mañana, has dejado tu primer amor, sino por el contrario, todavía sigues con la misma pasión, y muchos religiosos se creen cristianos, pero yo creo que en esta mañana tenemos que ponernos la mano en el corazón y decirle, Señor, aquí estamos todavía y te amamos de verdad y queremos servirte con todo el amor de verdad, apasionados por ti. Incluso por ahí salió una frase para unos programas, apasionados por Cristo. Pero esos apasionados a veces duran como muy poquito porque a la semana hay que volverles a hacer otro programa. Sí, programa tras programa, porque si no, no caminamos. Qué bueno que eso no suceda. Si hay el programa bien, si no lo hay, pues también.
porque aquí vamos es con el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.